Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? De nuevo un video más para poder explicar algunas características del dibujo de la figura humana y la ilustración. Hoy vamos a ver algo de lo que es rostro. Y aquí ya tengo un par de calaveritas para más o menos entender la estructura. Es importante tener en cuenta y practicar un poco el tema de el rostro y sobre todo las partes óseas, es decir, la calavera, porque esta nos va a ayudar sobre todo a iluminar y entender un poco el tema de la proporción. Entonces, vamos a ir paso a paso. Cuando tengamos que dibujar un rostro, obviamente siempre hay que partir por una estructura, ¿no? Siempre es importante partir por una estructura, eso ya lo hemos visto en el video anterior, ¿no? Y en base a esta estructura nosotros podemos ya colocar los elementos de rostro, pero siempre teniendo en cuenta el criterio de la participación de la calavera dentro de este proceso. Sabemos que aquí hay dos cavidades oculares y aquí hay una cavidad nasal, ¿correcto? Aquí tenemos el hueso cigomático o el hueso del pómulo, ¿sí? Y en esta zona obviamente tenemos la mandíbula y en esta parte la boca, ¿no? Entonces, teniendo al menos como base, ¿no?, estas características, nosotros ya podemos atrevernos a darle un poco más de forma, es decir, ya podemos comenzar a colocarle, por ejemplo, ojos. Yo siempre aconsejaría comenzar por el tema de sombras y manchas. No se preocupen si es que el dibujo queda con muchas rayas, ¿ya? No hay ningún problema, no tienen por qué preocuparse por ello. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos ayuda un poquito a entender justamente las estructuras y luego podemos pasar a borrarlas si es que nos incomodan demasiado. A mí personalmente me gustan cuando mis dibujos quedan medio rayados, ¿no? Obviamente, pues si es un dibujo que tiene que ser limpio porque algún cliente o algún proyecto así lo merece, lo amerita, obviamente, pues se tiene que borrar, ¿no? Entonces, pero yo sí les diría que no tengan miedo a las líneas, a las rayas, ¿ya? Porque eso, muy por el contrario, les va a ayudar a dar forma y entender mejor el tema de la iluminación, el tema de las proporciones, etcétera, ¿no? ¿Ve? Ahora, ¿por qué es importante la iluminación? Porque mire, si yo voy a colocar una iluminación cenital y voy a radicalizar demasiado la luz en esta ilustración o en este dibujo que he hecho a nivel boceto, me va a salir como resultado lo siguiente, ¿no? Voy a agrandarlo un poco más. Entonces yo puedo acá, por ejemplo, ponerle mucho más sombra porque es lo que me dice la luz. Miren, ¿ah? Y solito se van a dar cuenta cómo va dibujando la calavera, ¿no? Voy a colocar acá un poco de sombras. Esta es la cavidad ocular, ¿sí? Esta zona. Aquí están ubicados los ojos, ¿correcto? ¿Ok? La nariz va a proyectar una sombra sobre la cara y probablemente llega hasta el labio inferior. La sombra del labio inferior. Voy a marcar más el tema de los pómulos, dependiendo cómo es este personaje, ¿no? El seno frontal y listo. Entonces, miren, acá nosotros tenemos un rostro con una iluminación cenital basándonos un poco en el tema de el cráneo, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si esta persona la adelgazo? La adelgazo mucho más, ¿correcto? Vamos a adelgazarla muchísimo más, vamos a hacerla muy famélica, ¿sí? Muy, muy famélica. Entonces, esto lo voy a acrecentar. Miren cómo se marcan las ojeras. Los ojos van a estar más hundidos. Va a haber más presencia de esta zona que es el arco superciliar. Un poquito más de sombra en la frente. Los ojos van a estar mucho más hundidos. Mucho más hundidos. Aquí va a haber una división. Se va a notar la división donde comienza el cartílago de la nariz. Esto voy a oscurecerlo mucho más.
Miren, ¿se dan cuenta? Miren cómo van haciendo ahí como la calavera, ¿no? Y esta zona de acá es esta zona prominente que tenemos producto del maxilar y la mandíbula. Acá están los dientes. Entonces esto es como si fuese un chimpancé. ¿Han visto la boca de un chimpancé? ¿No? Ahí está el chimpancé, ¿no? Ya algo así tenemos el maxilar, perdón, la parte de la dentadura, ¿no es cierto? El maxilar superior, bueno, el maxilar y la mandíbula. Entonces esto se queda ahí. Acá podemos colocarle mucho más sombra. Entonces, miren, tenemos una persona mucho más delgada. Y es más, si esta persona es demasiado delgada, ya la cara también se adelgaza mucho más, ¿no es cierto? Voy a borrar esta parte. Es una persona mucho más delgada, ¿correcto? ¿Ven? Entonces, por eso es importante entender un poquito el tema de la calavera, ¿no? Porque gracias a ella, acá también habría una pequeña depresión en esta zona de acá. Acá estarían las orejas, el cráneo, ¿no es cierto? ¿Ven? En cambio, a esta persona de aquí, miren, vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a... Ay, perdón. Ya. Vamos a hacer esto. Vamos a borrar un poco más de líneas y hacer una persona un poco más llenita. Es decir, eh, sin muchas marcas en el rostro, ¿no? Entonces, yo podría estar haciendo esto. Puedo borrar esto de acá. Aquí un poco más de cejas. Mírenme cómo se va llenando el rostro, ¿no? Es increíble. Voy borrando las ojeras. Eso es lo que hace a veces un rostro un poco más delgado, un poco más de pómulos. No marco tanto el rostro. Puedo darle algunas marquitas, ¿ven? Esto sí se marca, por supuesto. Esto también. Miren, y el rostro cómo va teniendo otro aire, ¿no? Entonces acá sí hay que poner esto, un poquito más de cejas, por supuesto, acá está la nariz. Vamos a trabajar un poco más el tema del contorno de la cara, un poco más gruesa, ahí está, ¿ven? El maxilar también. Una pequeña marca en esta parte, por supuesto. Podemos marcar el surco nasogeniano, inclusive, si lo desean, ¿no? Aquí estaría el cabello, etcétera, ¿no? Vamos a imaginar que es una persona media calva, pero mucho más llenita, ¿no? Esto lo borramos, esto lo borramos. Ahí, ¿ven? Entonces, como van haciendo un rostro completamente, no completamente diferente, pero sí un rostro mucho más lleno y un poco más alejado de lo que vendría a ser una calavera, ¿correcto? De lo que vendría a ser una calavera, ¿no? Pues, es más, hasta un ceño podría colocarlo acá, ¿no? Un poco más de carácter. Entonces, miren esta progresión. Ya, esa es la importancia que debe tener y que tiene la calavera en nuestros rostros. Entonces, en base a esto, nosotros podemos volar. Es decir, podemos crear los rostros que querramos, y siempre yo digo, comencemos por los ojos, ¿no? Independientemente del rostro, y eso sí, traten de alejarse del estereotipo de lo que nosotros entendemos de belleza, ¿no? Hagamos un rostro común y silvestre, un rostro que pueden ustedes encontrar en la calle, probablemente el bodeguero de la esquina, ¿no? Algún amigo o alguien que han visto por ahí, ¿no? Tratar de que nuestro rostro tenga un poco más de humanidad, ¿no? Entonces, podemos hacer los ojos un poco más pequeños, un poco más anchos, al igual que la nariz también. Entonces, por ejemplo, déjense llevar por las líneas, ¿no? Rayen la cara. Acá lo estoy haciendo un poco más rápido, ¿correcto? Rayen el rostro, siempre traten de usar sombras. Obviamente ya cuando tengan cierta práctica, quizás prescindan de esto, ¿no? De la estructura base, aunque siempre es importante, ¿no? Podría haberla hecho, pero es como para agilizar el dibujo, ¿no? La nariz, ¿ven?
¿Por qué no rayar? Raya aquí como para definir dónde va la sombra, rayo acá, sabiendo que acá hay una proyección de sombra, el surco nasogeniano, perdón, la depresión nasolabial o filtrum, ¿correcto? El surco nasogeniano, la línea de expresión. Por ejemplo, puedo poner una boca muy alejada de la nariz, ¿por qué no? Existen caras así, por supuesto, ¿no? O muy por el contrario, puedo colocar una boca mucho más cercana a la nariz, dependiendo de lo que ustedes quieran transmitir, ¿no? Les van dando un carácter, ¿no? Definen los pómulos, rayen, y eso les va a ayudar un poquito. Acá está el arco superciliar en esta zona, y vamos caminando primero por la cabeza, perdón, por la cara, ¿correcto? Vamos definiendo la cara. Definiendo la cara, ya nosotros podemos darle un contorno al rostro, ¿no es cierto? Comisuras, y ya yo decido qué tipo de personaje va a ser, ¿no? Por ejemplo, puedo ser una persona muy flaca, un rostro medio alargado, y probablemente pues con una cabeza mucho más ancha. ¿Ven? O sea, es una cabeza media trapezoidal, ¿no? Y me salió esta expresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante es que se practique, ¿no? Se practique y ustedes puedan ir manejando el tema de trazos, líneas, rayas, eso es importante. Agarren su carboncillo, ¿no? Su carbón vegetal, su lápiz blando, su 3B, y comiencen, ¿no? Y también encierren las sombras, es decir, si sé que la luz viene por acá, por ejemplo, yo sé que acá hay una sombra, entonces proyecten las sombras o enciérrenlas, ¿no? Es decir, aquí iría la sombra, entonces vas como encerrando el rostro y eso te va ayudando también a ir definiendo, ¿no? Por ejemplo, acá ya estamos encerrando las sombras, ¿no? Las sombras irían en esta zona, por ejemplo. ¿Ven? Aquí. El cuello. Para que esto se vea un poco más desordenado, puedo meter un mechón. Voy a borrar esto. Ahí, por ejemplo, tenemos cara 1, ¿no? Si por aquí queremos darle otro toque, otro rostro, a ver, un poco más cuadrado, puede ser una persona con los ojos un poco más cerrados, un poco más enojado, un carácter más difícil, ¿no? Entonces así, comience por las cejas, experimente, ¿no? ¿Qué pasaría si hago un cejón? Hazlo, no hay problema, con los ojos mucho más cerrados. Ahora, yo aconsejo que se trabaje con sombras, ¿por qué? Porque el hecho de estar dibujando así el ojo, a veces es muy metódico y también a ustedes les puede causar un poco más de información. Entonces, están pensando en las pestañas, están pensando en la dirección de las cejas. Entonces, por supuesto que es importante dibujar este tipo de cosas, por supuesto que sí, entrar en detalles y todo, pero yo les aconsejaría primero, ya, en manchar. Manchen primero. Rayen, sin temor. Ya, no busquen primero un dibujo limpio, eso va a venir después. Primero ensucien, manchen, hagan sus líneas, sus rayas, eso sí, con lápices muy blandos, por favor. Ya, acá por ejemplo voy a hacer esta cara, voy a hacer una nariz pequeña. Entonces miren cómo vamos nosotros creando diversas personalidades, ¿no? Más adelante voy a hacer un video sobre la morfopsicología, que va a ser muy interesante. Escríbame ahí, por favor, qué cosas más quisieran ustedes saber, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, sí le voy a colocar mucho espacio acá. Miren, miren este rostro, a ver. ¿Ah? No, está mal dibujado. No es que esté mal dibujado, sino es un rostro con características diferentes. La boca me salió medio rara acá. Es un rostro con características diferentes, ¿no? Eso sí, tratar de verlo de manera simétrica los labios, ¿no? Ahí están las dos comisuras, ¿no? Es un tipo
tiene una expresión así como muy retraído, ¿no? Da la sensación que es medio retraído. Voy a colocarle acá el pómulo, miren. Y eso es lo interesante del dibujo, en que tú puedes observar a la gente. Puedes observar a la gente cotidiana, a la gente que pasa por tu lado cuando sales a comprar algo, subes a tu auto, subes al transporte público, ¿correcto? Y puedes encontrar infinidad de tipos de personas, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una cara ancha. Ahí está, una cara ancha. Vamos a hacer una cara ancha. Exacto, sí, una cara ancha, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Esta persona siente, piensa, entiende las cosas completamente diferentes a la de arriba. ¿Ven? Frente estrecha, orejas cuadradas. Recuerden que las orejas van a la altura de las cejas y la base de la nariz. Ahí, cuello corto, ¿no? Por ejemplo. Entonces se ve claramente que esta es una persona muy cerrada, muy parametrada, ¿no? ¿Y cómo lo sabes? Ya vamos a ir viendo algo de morfopsicología más adelante, ¿no? Probablemente hasta con una pequeña barba crecida, ¿no? Entonces eso es lo interesante, que también te vas atreviendo, y es lo que probablemente no escuchas mucho, es lo que te vas atreviendo también a no solamente dibujar por dibujar, sino ir dándole algo de personalidad al dibujo, ¿no? Ahí, ¿no? Es más, vamos a hacerle un cabello difícil, es decir, un cabello con cabellos parados, ¿no? Y cabeza corta. ¿Existe? Por supuesto que sí, existe, ¿no? La frente, y ahí está. Las orejas. El típico tipo duro, ¿no? Tipo duro, nada delicado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? ¿Ok? Aquí, igual, dependiendo obviamente de lo que tú quieras transmitir, podemos nosotros hacer. También podemos nosotros darle a un rostro femenino. Solo que en el rostro femenino, sí, por favor, vamos a evitar colocarle muchas rayas, ¿ya? Y esta técnica nos va a ayudar mucho porque vamos a ir trabajando con el tema de sombras, ¿no? Sus ojeritas acá, su nariz, vamos a hacer así como una nariz respingada, fosas nasales, su nariz, alas de la nariz, labios. ¿Qué gesto? Igual. O sea, hay un innumerable, podemos hacer un gesto retador, ¿no? Un gesto retador aquí. Entonces, cuando nosotros nos escapamos un poco del estereotipo, como que tenemos más libertad en nuestro dibujo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta las comisuras. Acá inician los dientes. Ahí está. Con una boca media chueca, sí, pues, ¿no? Y si este labio está por acá, esto sí o sí tiene que estar presente el surco nasogeniano, ¿no? En el caso femenino, podemos nosotros ponerle acá esta línea mucho más gruesa, ¿no? Mucho más gruesa. No es necesario colocarle esto, por si acaso, no es necesario, solamente engrosándolo un poco más, nada más, ¿no? Tratemos de que el ceño, si quieres hacer una figura femenina enojada, ponla acá, pero no le marques tanto esto, porque
usualmente el seno frontal femenino no es muy marcado, ¿no? Mucho puedes insinuar un poquito, nada más y eso, ¿no? Y listo, acá vamos buscando el rostro. Podemos también rayar un poco el rostro, por supuesto, ¿por qué no? Estamos rayando acá los pómulos, ¿no? Definir el mentón. Podemos hacer un rostro mucho más redondo. Un rostrito mucho más redondo. Ya este es un rostro mucho más adulto, ¿no? Esta mujer o este personaje no es un adolescente, se nota claramente que no es un adolescente, no es una joven, ¿no? ¿Okay? Y obviamente aquí ya podemos comenzar con el tema de el peinado que le quieras colocar, pues, ¿no? El labio superior en sombras, aquí está la base de la nariz también, la parte interna del ojo, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos esta figura de acá. Entonces, lo importante de esto es que ustedes tengan la libertad de proponer, ¿ok? Tengan la libertad de proponer, de rayar, de experimentar, ¿sí? Y comenzar a que sus dibujos no solamente sean dibujos, sino también lo que dibujen tenga algo de personalidad. Los leo en comentarios, síganme, suscríbanse, regálenme un like y nos vemos. Bye bye.